Gracias por acompañarnos. En primer lugar, me presento. Soy Andrea Payas, directora regional para América Latina de MGI Worldwide. Bienvenidos a todos a esta conferencia que denominamos Adopción del número de identificación personal como número de identificación tributaria. Muchas gracias a MGI Chile Monroy y Asociados, nuestros representantes en Guatemala, por esta iniciativa, y muchas gracias a nuestros socios de la región, en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Honduras, por acompañarnos en esta sesión y por ofrecernos también sus opiniones, que nos va a permitir tener una perspectiva general en torno a este tema en la región. Antes de comenzar, les quiero comentar algunos temas técnicos. Los asistentes podrán ver en su pantalla debajo un cuadro que dice diploma. Si hacen clic ahí y ponen su nombre, el diploma se genera automáticamente y luego lo van a poder descargar. También hay un botón que dice material, van a poder hacer clic ahí y descargar los materiales que nuestros expositores compartirán en esta conferencia. Y por último, comentarles que hay un cuadro de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede utilizarlo. Por favor, les pedimos detallar para qué país sería destinada esa pregunta. Y al final de la exposición vamos a dedicar unos minutos a responder algunas de las consultas recibidas. Ahora sí, entonces, vamos a dar comienzo a la conferencia. En primer lugar, va a tener el espacio Oscar Chile, nuestro socio director de MGI Chile Monroy Asociados en Guatemala. Oscar, adelante. Muchísimas gracias. Andrea Palas es nuestra directora regional de MGI Worldwide. Y gracias por tu disposición de coordinar este evento, Andrea. Y reitero nuestro agradecimiento a nuestros colegas de Centroamérica. El tema de la adopción del CUI, nosotros decidimos hacer esta conferencia porque, pues como todos los guatemaltecos hemos visto, es gran la discusión que se ha armado referente a este tema. Y en ese sentido, consideramos importante que nosotros nos enteremos de que realmente cómo está el tema del Código Único de Identificación como número de identificación tributaria en Guatemala y también cómo operan los demás países de Centroamérica. En este momento me está llegando un reporte y sinceramente y de todo corazón les agradecemos a todos los asistentes porque nuestro sistema electrónico nos está diciendo que estamos conectados 2.995 personas, lo que nos explica, lo que nos ilustra que pasaremos de las 3.000 personas conectadas online de Guatemala y Centroamérica, y eso es, y Latinoamérica también, y eso es para nosotros, es un gran compromiso de seguir trabajando de manera ética y profesional y con objetividad. Vamos a empezar en el caso Guatemala. La situación del código único, como ustedes podrán ver, en Centroamérica tiene diferentes nombres y ya los amigos se los van a explicar. En Guatemala, el procedimiento de la homogenización nace por el decreto 90-2005, que es la ley del Registro Nacional de las Personas, que establece que el Estado debe, que todas las entidades estatales, todas las dependencias, deben adoptar el número de identificación personal de las personas en sus registros. Muy bien. Ya el Instituto de Migración, Seguridad Social, el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, etcétera, ya han adoptado ese número para las licencias que otorgan. Si ustedes chequean su licencia de conducir, ahí está diciendo el número que es exactamente su CUI, igualmente el pasaporte. Quedaba pendiente la parte del tema tributario y en octubre del año pasado la Superintendencia de Administración Tributaria, que también tiene diferentes nombres en cada uno de los países, ustedes se van a enterar, el ente recaudador es con diferente nombre, la SAT informó en una conferencia de prensa que se adopta en el RTU por primera vez para que los que se inscribieron de octubre de 2023 en adelante se
utilizó el CUI, con la excepción que el sistema electrónico de SAT no permitía consignar las últimas 4 cifras. Entonces solo fueron las 9 cifras principales del CUI. Si ustedes platican con alguna persona natural o persona individual que se inscribió por primera vez en la entidad recaudadora de Guatemala, octubre de 2023, ya no tiene otro número diferente a su CUI como NIT. Es decir, desde ese momento se vino adoptando esa parte. Donde se hace pública para las demás personas que tenemos NIT y tenemos CUI, porque somos los que estamos inscritos antes de octubre de 2023, es el 17 de marzo que la SAT emite la resolución indicando que se homogeniza el CUI al NIT y podemos usarlo indistintamente en las operaciones tributarias, el número de identificación tributaria o el código único de identificación, que es lo mismo. No me recuerdo en una factura, pues dicto mi CUI y que tiene el mismo efecto que es el NIT. O tengo mi NIT anterior que no me recuerdo todavía de mi número de identificación personal, presento el número y es válido. Y en 5 años, según esa resolución, se irá perfeccionando todo y cuando sintamos, ya solo manejaremos el CUI todos los contribuyentes en Guatemala. ¿Ok? Esto ha desatado que por el hecho que la persona, un bebé, cuando la inscribimos en el registro de personas, ya no podemos decir a nivel de broma. Todos los guatemaltecos decimos, el bebé trae el pan bajo el brazo, cada bebé trae el pan bajo el brazo. En este caso es, cada bebé ya tiene su CUI bajo el brazo, porque desde que se inscribe por primera vez, le asignan su código único de identificación al bebé de días. Ustedes lo pueden comprobar en sus partidas de nacimiento de sus bebés o sus hijos que ya tienen CUI. Eso es lo que ha alarmado a las personas. Decir, entonces todos vamos a estar sujetos a pagar impuestos. Eso es una verdad, me decía Panamá. Todos pagamos impuestos. Claro, en cada consumo, pues yo pago IVA, etcétera. O sea, ahí eso es verdad, todo lo pagamos. Ahora, que todos seamos contribuyentes inscritos como obligados a todas las obligaciones tributarias de declaraciones, pagos sobre los ingresos, no, porque hasta que no cumplamos con las normas legales de realizar actividades afectas a los diferentes tributos en Guatemala. Por ejemplo, algo que hay que reflexionar. El artículo 120 del Código Tributario, desde 1991, vean la fecha, le otorgó facultades a la administración tributaria y dice literalmente que en los casos que el contribuyente, que la persona obligada no se inscriba, la SAT lo inscribirá de oficio. Eso viene desde décadas, no es nuevo. Ahora bien, ¿quién es la persona obligada? El artículo 18 del Código Tributario viene a decirnos que la persona obligada es la que realiza obligaciones que dan como nacimiento el hecho generador de la obligación tributaria: compras, ventas de intereses, etcétera. Cualquier actividad productiva sujeta a impuestos, no, aquí sí hago una aclaración. No importa si es un gran contribuyente o es un micro contribuyente. Una vez tenga actividades lucrativas sujetas a impuestos, ya es persona obligada. Entonces la SAT seguirá un procedimiento, lo localiza o la localiza y le dirá, mire, hemos detectado que usted tiene con evidencias y pruebas que usted está realizando actividades grabadas, así que inscríbase. Y la persona no se inscribe, ahí es donde viene el artículo 120, le dice a la SAT en Guatemala, pues puede inscribirlo de oficio, solo en ese caso. O sea, no va a ser una inscripción masiva. No van a inscribir al bebé con su CUI bajo el brazo como afecto al impuesto, porque tú estás realizando ninguna actividad lucrativa o sujeta a tributos, para que lo tengamos con claridad. Ahora bien, el tema de que ahora el artículo 120
del Código Tributario está diciendo que el NIT se usa en todas las relaciones civiles, mercantiles, laborales, patronales, transacciones financieras, notariales, gestiones administrativas, judiciales y cualquier actuación ante la administración tributaria. Eso, estimados amigos, no está creando ningún impuesto. No, porque las leyes tributarias no han sido modificadas. El impuesto a las remesas. Las remesas vienen del extranjero, se obtuvieron fuera de Guatemala y la ley guatemalteca sigue vigente que las rentas son territoriales. Por ese motivo es que, si ustedes se han dado cuenta, en el tema de las divisas, el número uno de ingresos de divisas lo representan las remesas, que en el año 2024 creció dramáticamente, pero muy grande. Pero no por eso va a pagar impuestos, porque la ley tiene que cambiar. No hay cambio de ley que diga que va a grabar todos los sueldos. Los sueldos ya están grabados y hay una deducción mínima de 48,000 quetzales por decreto para todos los empleados. De tal manera que si un empleado gana 48,000 menos 48 de deducción decretado por la ley de actualización tributaria, pues no hay base imponible. No tiene por qué temer que le van. Entonces el salario mínimo va a estar grabado. Bueno, el salario mínimo va a estar grabado si con sus bonificaciones, otros ingresos en relación de independencia, excede de los 48,000. La parte excedente, pues se le aplicará el 5% o el 7% según sea el caso. Pero ese procedimiento seguirá lo mismo. Las transferencias bancarias no hay impuestos sobre eso y cualquier otra rubro que se nos antoje. Bueno, se habló de impuesto a las tortillas. Realmente un impuesto a las tortillas no existe como tal, como decir impuesto a la leche, impuesto a los huevos. No existe un impuesto específico. Lo que sí existe en este tipo de negocios que son pequeños es el impuesto por las actividades lucrativas en la compraventa de bienes. Eso va a existir siempre. Entonces los pequeños contribuyentes van a seguir en la misma situación, nosotros seguimos en la misma situación. Lo único es que nuestro NIT va a ser unificado con el CUI. Ahora bien, desde el punto de vista, ¿cuál es la implicación de utilizar el número de identificación tributaria en todas las relaciones civiles, mercantiles, laborales? Aquí hay una gran diferencia. Si ustedes miran en la parte de abajo, desde hace 54 años, la ley del RTO, decreto 2571, artículo 3, establece exactamente lo mismo, que dice que el NIT debe utilizarse en todas las relaciones civiles, mercantiles, laborales, transacciones financieras, notariales, gestiones administrativas. Lo único que no incluye el decreto 2571 son las áreas civil y notarial. Y la diferencia con el RTU, en la ley del 2571, es que estos escenarios civiles, mercantiles, laborales, patronales, se consigna el NIT en cada una de esas actuaciones cuando hayan obligaciones tributarias derivadas de esas actuaciones. En cambio, el artículo 120 del Código Tributario, que recoge buena parte de este decreto 2571, artículo 3, y que le adiciona las actividades civiles y notariales, el Código Tributario no hace distinción si deben de haber actividades afectas o no afectas, sino que generaliza que se consigne el NIT en todo. Pero el hecho de consignarse el NIT en todo no implica, estimados amigos, que de manera automática se pague impuestos. Pero hago una aclaración aquí. ¿Cuál es la intención del artículo 120? Pues veamos esto, veamos el bosque y no solo el árbol. La intención de consignar el NIT, que ahora será el CUI, siempre que por las acciones legales que nos hemos enterado no diga lo contrario la Corte de Constitucionalidad, que hay que estar muy pendiente, es que al consignarse el Código Único de Identificación o bien el NIT en todas estas actuaciones, la Administración Tributaria tendrá más facilidad de acceso a ese tipo de contratos. Por ejemplo, y aquí tenemos que ser conscientes nosotros, muchas personas pueden hacer un contrato de arrendamiento de inmuebles. Tengo mi casa y, como coloquialmente decimos en Guatemala, tengo un cuarto ahí y que necesito alquilarlo, lo alquilé por X cantidad de quetzales, hago el contrato, pues es una relación civil. Ahora, ese arrendamiento
¿Está sujeta a pago de impuestos? Sí, porque es un arrendamiento que voy a percibir. Tengo que estar inscrito en el IVA o como pequeño contribuyente. Esos son los casos que nosotros tenemos que reflexionar y que conforme pase el tiempo, la administración tributaria lo puede detectar. Si este artículo 120 queda vigente, porque el 9 de abril estará vigente, entonces ese sería el efecto del control, pero hasta cuando eso suceda y que se llevaron los tiempos. Pero lo que sí es cierto es que cada vez el control tributario se está reduciendo hasta controlarnos paso a paso de todas las transacciones. Igualmente las transacciones financieras. Si recibo una remesa, no paga impuestos. Pero si me depositan una venta que no facturé, un servicio que no facturé, etcétera, eso está sujeto a impuestos. Pero tampoco hay que estar consciente, no hay que pensar que entonces los bancos le estarán trasladando toda la información a SAT de los movimientos bancarios. NO, un rotundo no, porque existe el secreto bancario. La SAT solo puede obtener información bancaria mediante orden de juez ante dudas razonables en temas de fiscalización o pago de impuestos. Eso no va a pasar. Entonces me van a ver todos mis movimientos bancarios. NO no, todo seguirá igual. Es más, los bancos ya tienen nuestro NIT al momento de aperturar la cuenta. Eso no es nada nuevo. O sea, al final, estimados amigos, lo que sí es cierto es que por esas reformas al artículo 120 y que ahora el CUI va a ser el mismo NIT, que si eso persiste aquí en Guatemala, pues va a haber más control de cerca de las operaciones sujetas a impuestos. Eso tenemos que tener claro. Pues, obviamente las leyes fiscales se van reformando. ¿Para qué? Para controlar más desde el punto de vista del cobro tributario. Eso no es ningún secreto, es la verdad. Amigos, ese es el resumen de lo que sucede en Guatemala y lo que es el efecto del CUI Comunit, que no nacen nuevos tributos, que eso viene y se está encaminando ya a unificar todo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es optimizar nuestros controles internos, estar conscientes de todos los contratos que hagamos, que si hay operaciones que deben pagar impuestos, pues declararlos e inscribirlos, porque después puede salir más cara las sanciones. De manera general, esa es la situación que desde nuestra perspectiva de lo que es del CUI al NIT en Guatemala. Muchísimas gracias por su atención y estamos aquí presentes siempre. Gracias. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias. Ahora tendremos la exposición de José David Avelar para tener la perspectiva desde El Salvador. José David Avelar es socio en MGI Avelar y Asociados. Adelante, David, gracias. Tienes tu micrófono apagado, David. Muchas gracias, Andrea. Buenos días, colegas. Buenos días a la estimada audiencia que nos acompaña en este evento. Permítanme, voy a identificar la presentación. Ujú. No sé si la están viendo. ¿Me confirman? Aún no. Aún no, permítanme. Ponerla en formato de presentación y ya la vemos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, como estaba comentando Oscar, de igual forma en El Salvador existen dos documentos. Para ponerlos en perspectiva, en El Salvador se le llama DUI de manera abreviado al documento único de identidad y al documento de identificación tributaria le llamamos NIT. Entonces, como igual sucede en otros países, ya el documento de identidad al fisco y para operativizarla emitieron dos guías que de manera muy breve la voy a comentar. La reforma fue del 9 de diciembre de 2021, que es el decreto 203 que comentaba,
y que lo que establece es la sustitución del NIT por el DUI. Pero esto no aplica para todos, como ya lo explicaré más adelante. Y esto enlaza con el contenido del artículo 87 del Código Tributario, que contiene el registro especial de contribuyentes al fisco, que ahí establece que debe haber el nombre, la dirección, el número de identificación tributaria y establece el número de registro de contribuyentes. Aquí me detengo un momento. Dice número de identificación tributaria y número de registro de contribuyentes. ¿Por qué? Porque el control de los contribuyentes para efecto de IVA tienen un número especial. Y ese número especial no se está alterando con esta reforma, es decir, vamos a sustituir el NIT por el DUI, pero no el número de registro de contribuyente, que ese es un número especial solo para efecto de IVA, que comúnmente le llamamos MRC. Aquí en El Salvador, eso se mantiene. Y también comentaba la emisión de dos guías y el 22 de diciembre de 2021 emitió la Administración Tributaria una guía para operativizar en la cual da lineamientos y daba un plazo hasta el 30 de junio para hacer el cambio y dio acceso a la plataforma cómo hacer el cambio. Y dice también que los documentos de IVA tenían que incorporar el número de DUI en vez del NIT, obviamente. Esto es importante mencionarlo, que hubo una reforma el 17 de septiembre del año 2024 en el cual eliminó una obligación de los contribuyentes de pedir información. Antes había la obligación de, a partir de $200, pedirle los documentos y pedirle firma al datos generales del consumidor. Entonces hubo una reforma y está claro que el objetivo fue simplificar, que si el valor no supera los $25,000, no se le puede pedir o no se le debe pedir documentos al comprador. Digamos eso, discutible si es bajo o alto, pero eso facilita las transacciones comerciales. Luego, el 24 de diciembre, entró en vigencia ya la normativa del 2021 y el 21 de junio del 2022, como siempre, y esto sí, claro, creo que calculado los funcionarios dijeron, tienen 6 meses para regularizar y hacer el cambio de el NIT al DUI. Pues ampliaron el plazo y quedó hasta el final de diciembre del 2022. Actualmente mi apreciación es que si alguien no lo ha hecho ya es descuido y en realidad tiene un problema práctico ya para el uso del documento, pero la mayoría de las personas ya hicieron esta mutación, el cambio del NIT al DUI. ¿Para quiénes aplica? Esto es bien importante y en esta lámina lo resumo. Aplica para las personas naturales salvadoreñas. Solo ellos hacen este cambio. Para los menores de edad, de acuerdo a nuestra legislación, era posible obtenerle NIT a un menor de edad, entonces ellos van a seguir utilizando el NIT y cuando ya adquieran su mayoría de edad, que en El Salvador es a los 18 años, ellos tienen que obtener el DUI y de una vez el DUI será emitido como número de registro, número de identificación tributaria y dejará sin efecto el NIT que han venido utilizando los menores. Y para los extranjeros siguen utilizando el NIT, personas naturales extranjeras, para ellos no hay cambio y así lo establece la normativa. Y para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica siguen utilizando el NIT. Para ellos no habrá un número distinto, lo siguen utilizando. Entonces, no obstante que ya pasaron, digamos, 2 años de la transición, todavía seguimos algunas bases de datos, alguna información que manda la DGI todavía se está manejando con el NIT, pero ya estamos bien avanzados en la transición. Ahora, para hacer el cambio, decía, los procedimiento, los contribuyentes personas naturales mayores de edad
inscritos en el registro de contribuyentes tenían que hacer ese trámite, realizar el trámite de registro de asignación del DUI. Y para eso, pues había las oficinas encargadas y de una vez en la plataforma se podía obtener la representación gráfica del NIT, que al final eso queda como evidencia del cambio que se ha dado. Y en el caso que no poseen DUI, pues a la hora de hacer el DUI, como ya comentábamos, de una vez se genera el NIT. Y en esta láminas les presento más o menos imágenes para que tengan una percepción gráfica de cómo eran los documentos o cómo son para algunos. Aquí pueden apreciar que está el NIT, este es el frente, esta es la tarjeta que usábamos, pues bien antigua, ¿verdad? Porque todo ya está tecnológico y este es el reverso. Digamos, ese es el documento que todavía se utiliza para las personas jurídicas. Y luego, este es el documento de identidad personal, que aquí tiene pues la dirección, el nombre, donde nació y una fecha de cuándo expira. Y luego, este documento, y esta es la representación gráfica. Esto solo queda en el sistema, pero ya para actuar, aquí, ¿qué significa? En este espacio en blanco dice número de identificación tributaria, que en realidad lo que tiene ya como número de identificación tributaria es el DUI, es el documento único de identidad. Y esto significa, la persona que tiene esta representación gráfica, significa que ya hizo la transición de DUI a NIT y le aparecerá el DUI en este espacio y el nombre. Y en la esquina superior derecha se menciona que ese es el NIT. Esta es la representación gráfica del NIT. Ya no hay una tarjeta como la que mencioné al inicio. Entonces, esto para todos los efectos la cargamos grabadita ahí en el celular, ¿verdad? Y la enseñamos por si hay alguien que nos lo pide. En todas las actuaciones todavía nos piden, diga su DUI y denos su representación gráfica de la transición hacia el NIT. Por ejemplo, cuando vamos a actuar en los tribunales, ¿verdad? Si vamos a representar, entonces el juez está obligado a, a consignar el NIT, a exigir el NIT en el proceso. ¿Por qué? Porque lo informan para efecto de seguimiento de honorario. Los tribunales están obligados a generar esa información. Entonces, si no le presentamos valga la redundancia, la representación gráfica de nuestra transición hacia el NIT, que es esto, sencillamente nos previenen, ¿verdad? Bien, este es el documento que se utiliza. Aparte de esto, es obligaciones tributarias. Solo es un cambio de cómo nos identificamos ante la administración tributaria. Bueno, con esto concluiría mi breve presentación. Si hay preguntas, pues entiendo que va a haber un espacio más adelante, ¿verdad? Quedo a la orden. Excelente, José David, muchas gracias. Ahora entonces tendremos la perspectiva de Honduras a través de Héctor Pineda, socio en MGI Pineda Torres y Asociados, uno de nuestros representantes en este país. Entonces, Héctor, te cedo la palabra. Gracias. Sí, muchas gracias. Un saludo cordial a todos que nos están viendo. Esperamos que esta inducción, podría decirse, ¿verdad?, sea de mucha utilidad para, sobre todo, aquellos que son empresarios y que tienen distintas operaciones a nivel de Guatemala y, ¿por qué no?, en Centroamérica, Honduras, Salvador, ¿verdad? En Honduras este tema es un poquito antiguo. Estamos desde el año 2003 haber implementado el tema del documento nacional y de identificación como parte del registro tributario nacional, que en su país, bueno, en algunos países se lo conoce como NIC. Aquí le decimos registro tributario nacional o en términos breves RTN, que es el mismo NIC que le aplica a los demás países. Esa modificación, pues, con la idea de recaudar más tributos,
la autoridad fiscal reguló de que se utilizara el número de identificación personal de las personas naturales como parte del registro tributario nacional. Bueno, varios objetivos: compatibilidad con los sistemas, con los nuevos sistemas de información, la integración con sistemas internacionales, ¿verdad? De que solo requieren números, porque anteriormente se utilizaba una clave alfanumérica, o sea, una combinación de números y letras. Pero a raíz de esta modificación, buscando estandarizar de manera internacional esos cambios, se estableció en este caso solo números, que propiamente es el número de identificación. Aquí 100% usamos el RTN o DNI, ¿verdad? Como parte de cualquier transacción comercial. No estamos pidiendo, no se requiere en ningún banco o ninguna otra institución un documento adicional. Basta para las personas naturales con su número de identidad, que básicamente es el registro tributario, y para las personas naturales el propio RTN, que también se adecuó en esos tiempos a manera de eliminar lo que anteriormente se utilizaba, la combinación de letras y números alfanumérico a 100% numérico. Pues, ¿quiénes estaban obligados? Pues, básicamente todas las personas naturales, nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país, como contribuyentes con obligaciones tributarias para el pago de impuestos, tasas y contribuciones. No, las personas que, como decía mi colega Oscar, las personas que no están obligadas, que no están haciendo actividades mercantiles que generen impuestos, pues no están obligadas a presentar ninguna declaración de impuestos. Eso sí, a partir de la primera declaración de impuestos que yo como persona natural haga, debido a que estoy haciendo actividades de comercio, a partir de ahí estoy obligado a presentarla siempre todos los años, para de ahí hasta que me muera. Es parte de las obligaciones tributarias que las personas naturales tenemos en este sentido, ¿verdad? Y busca en este sentido disminuir los riesgos, fraudes o duplicidad en el caso de que otra persona, una tercera persona quisiera usar mi mismo número, ¿verdad? Entonces, unir la identificación tributaria con la documentación, el documento nacional personal, ¿verdad? Esa es la idea, buscando una integración completa y básicamente una uniformidad en los trámites financieros, bancarios, comerciales, lo que sea, en cualquier actividad a nivel del país. Dice que es requisito para toda persona natural solicitar el registro tributario nacional y completando el formulario 410, ¿verdad? Y se requiere para ello la copia del documento nacional de identificación para los hondureños y para los extranjeros, en este caso, la copia del pasaporte. Una vez iniciado el trámite, pues se complementa el formulario respectivo, donde está toda la información para poder identificar al obligado tributario. Es básico tener una ubicación física, en este caso un domicilio fiscal, ¿verdad? Porque el FICO se basa en eso para poder darle el registro tributario nacional y que esa persona a futuro pueda cumplir con todas sus obligaciones fiscales a raíz del nuevo requerimiento al que está sujeto con la apertura de su nuevo registro tributario. El RTN es más que un número, permite abrir cuentas bancarias, facturar y pagar impuestos si se tienen en este caso obligaciones tributarias. Si la persona todavía no ha entrado a una actividad mercantil, ¿verdad? Entonces no está obligado en este caso a presentar ningún impuesto y por lo tanto no es necesario que actualice su información para tramitar el registro tributario. De lo contrario, sí tendría en este caso que hacerlo. Ya desde el momento que la persona comienza por ejemplo, una relación laboral, pues a partir de ese momento
aquí se maneja el sistema de retención en la fuente, que es básicamente la retención del impuesto sobre la renta a los empleados de determinadas instituciones que ganan el mínimo, el salario base o arriba del base requerido por la ley del impuesto sobre la renta. Pues es un poco breve porque pues desde hace algún tiempito, estamos hablando de hace 22 años, no hemos tenido alguna actualización relacionada con la adopción del número nacional de identificación una vez que se convergió a lo que es el registro tributario para efectos de que las personas naturales puedan presentar sus declaraciones de impuestos. Estamos a la orden si más adelante tienen alguna consulta relacionada sobre todo con los impuestos acá en Honduras y con la adopción en este sentido del registro tributario nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Ahora es el turno de Cornelio Porras. Tendremos la perspectiva entonces desde Nicaragua. Cornelio es socio en MGI Porras y Asociados en este país. Cornelio, adelante. Bueno, muchas gracias. Quiero en primer lugar... Cornelio, ahora tienes tu micrófono apagado. Muchas gracias. Quiero en primer lugar darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite a todos los socios de la firma de Centroamérica y desde luego a la honorable audiencia y a Andrea que está como maestro de ceremonia en esta actividad importante de compartir a nivel de los países centroamericanos un tema que algunos pueden pensar pues que es algo sencillo, pero que definitivamente en cada uno de los países, como hemos estado escuchando, tiene sus implicaciones propias como país, independientemente que ya lo activé. Aló, ¿me están escuchando, verdad? Sí, Hola. perfectamente. Ok, ok, sí, gracias. Entonces, es importante el compartir todas estas situaciones centroamericanas para que obviamente pues conozcamos y además la honorable audiencia porque a quien nos debemos en este momento. Voy a iniciar compartiendo algo relacionado con el registro único del contribuyente. Este fue establecido mediante un decreto número 746 en junio de 1981 y este decreto fue publicado en la Gaceta Diario Oficial el 9 de julio de 81. Desde ahí viene lo que conocemos como Registro Único de Contribuyente en Nicaragua. También vamos a hablar también como una información básica sobre la cédula de identidad ciudadana. Esta se establece mediante la Ley 152, que fue aprobada el 27 de enero de 1993. Se publicó en la Gaceta Diario Oficial número 46 del 5 de marzo del 93. Esta ley vino a derogar una ley número 34 que data de 1972. Es decir, pasaron muchos años para que se pudiera mejorar o actualizar la regulación sobre la cédula de identidad ciudadana. No obstante, algo muy importante es la última ley de identificación. Como ustedes pueden apreciar, la ley 1241 fue publicada hace poquito, el 3 de marzo de 2025. Esta nueva ley reemplaza a la ley 152, que obviamente venía desde el año 1993. Dicho esto, como antecedente, es importante también mencionar,
sobre lo que esta última ley establece. Se crea un número único de identificación NUI para cada nicaragüense desde el nacimiento hasta su defunción. Esto quiere decir que en Nicaragua, cuando los ciudadanos nacen, hasta antes de esta ley, pues no se le asignaba número de cédula ni otro tipo de número, sino que a la edad de 16 años ya el ciudadano se presentaba ante el Consejo Supremo Electoral a tramitar su cédula de identidad nacional. Y en ese momento, pues, tenía ya una identificación para propósitos de diversas actividades. También establece el documento de identificación del menor y también se emite una identificación, dado que ahora el NUI pues, se va a asignar desde su nacimiento y según la ley va a actualizarse. Por ejemplo, en una primera fase de los niños que cumplan de 0 o el día de nacido hasta 6 años, posteriormente de 6 a 13 y luego de 13 a 16 años, que es el límite para este documento de identificación al menor. Incorpora elementos de seguridad biométrica, es decir, el Estado ha establecido un documento nuevo de identificación con, obviamente, una mayor seguridad para la identificación y desde luego que viene reforzada con aspectos físicos de la persona. Garantiza la protección de datos personales, facilita trámites y servicios públicos y moderniza el sistema de identificación del país. Por otra parte, ¿qué beneficio tiene esta nueva ley creando el número único de identificación NUI? Evita que personas inescrupulosas obtengan documentos de identidad de manera irregular o fraudulenta. Es decir, el nuevo documento viene a ser robusto en cuanto a seguridad y por lo tanto pues tendrá a evitar casi al máximo que sea clonada o que sea obviamente falsificada para efectos de personas cometer actos indeseables. Se fortalece la confianza en los documentos oficiales y permite que todos los nicaragüenses tengan un número único de identificación desde su nacimiento. O sea que esto es nuevo, no es como en Guatemala o hemos escuchado en otras exposiciones que en Guatemala desde su nacimiento pues traía un número, acá se acaba de establecer. ¿Cuáles son entonces las implicaciones del RUC y la cédula de identidad en Nicaragua? El RUC, como registro único de contribuyente, es un código de identificación tributaria que se asigna a las personas naturales y jurídicas. Esto vino a unificar los registros de contribuyentes y de personas que tienen vínculos con el Estado. Hasta antes de la ley, pues habían diferentes formas de identificarse o registrarse, pero como vimos con la creación del RUC, obviamente se creó un único documento para todas las actividades tributarias que las personas naturales jurídicas tienen en el país de Nicaragua. También que los contribuyentes deben actualizar sus datos cada 2 años y esto pues debe hacerse ante el organismo regulador de la parte tributaria, como es en Nicaragua la Dirección General de Ingresos. Para actualizarlo hay que llenar un formato que está en la página web de la entidad y se presentan anexos, unos documentos requeridos para su actualización. Y también se contempla que en el caso de contribuyentes que no actualicen sus datos, pues pueden ser sancionados con multa. Ahora bien, el número RUC para personas jurídicas es un número de identificación tributaria que consta de una letra y 13 dígitos. Como pueden apreciar, pues inicia ahí con una J y luego una numeración que le asigna la entidad tributaria a las entidades jurídicas. Por otra parte, el RUC para las personas naturales es el número de identificación tributaria que está basado en el número de su cédula de identidad. Aquí, como se ha comentado en Guatemala, Salvador, la persona natural o el joven, por ejemplo, que hasta antes de esta ley
a los 16 años, 17 años, tramita su cédula de identidad, pues obviamente tiene un documento para un sinnúmero de actividades que se necesita presentar, pues esa cédula, identificando a la persona. Sin embargo, en el momento en que esta persona va a comenzar una actividad mercantil, una actividad de negocio, de servicio, etcétera, él debe inscribirse en la Dirección General de Ingresos, en la alcaldía como contribuyente, y el número, obviamente, RUC, que se le asigna es su cédula de identidad como persona natural. El RUC no es un número público, pues, en Centroamérica. Sin embargo, como todos sabemos, es compartido con personas jurídicas y naturales de países centroamericanos y otros países en virtud de transacciones mercantiles que tengan a bien llevar a efecto, pues, las entidades jurídicas y personas nicaragüenses, obviamente con compañías centroamericanas o de otros países. En resumen, el número RUC es el código de identificación tributaria que se asignan a las personas naturales o jurídicas para atender las responsabilidades de tributo en Nicaragua. El esquema tributario, de una manera resumida y rápido para concluir, pues está constituido por impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los impuestos son aquellos tributos que se pagan por el hecho generador de pagar el impuesto por transacciones y de las cuales no se espera ninguna retribución ni servicio, sino que por efectos de ley hay que pagarlo. El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre bienes inmuebles y todos aquellos impuestos que tienen que ver con el consumo. Y las tasas, pues, obviamente son tributos que se pagan, donde el hecho generador viene a ser, además del pago, un servicio que espera recibir el contribuyente. Pues hablamos de inscripciones en el registro público, derechos de autor, registros de derechos de marca, emisión de pasaportes, aspectos relacionados con actividades turísticas, que son tasas que se pagan y por lo tanto pues se espera algún tipo de servicio. Y finalmente contribuciones especiales, que son aquellas donde al pagar estos tributos el hecho generador que da conforme a la ley, se espera un servicio público. Por ejemplo, ahí está básicamente las cuotas patronales que pagan los trabajadores y las empresas al Seguro Social. Y también al INATEC, que es un instituto que devuelve, digamos, en servicios de capacitación, que ofrece una gama de capacitaciones para que las empresas puedan enviar a sus trabajadores a capacitarse. Entonces, ese es el esquema básico de Nicaragua y, como decía, el número RUC es un número específico para las empresas y para las personas naturales, pues obviamente es su cédula de identidad. Con esto, para los 8 minutos, 9 minutos que nos dieron, ha sido un gusto compartir, ¿verdad? Gracias por su atención y estaremos atentos si hubiera alguna pregunta. Excelente, Cornelio, muchas gracias. Es ahora el turno de Costa Rica. Vamos a tener la perspectiva de este país a través de María Paula Amador, que es asesora de impuestos en MGI Murillo y Asociados, representantes de nuestra red global en este país. Gracias. Adelante, María Paula. Buenos días, gracias a todos. Me permiten un segundo para compartir mi pantalla. Listo. Buenos días a todos y gracias a todos por el espacio y el tiempo brindado. A diferencia de los demás países y según hemos venido escuchando la enriquecedora participación de todos los socios de la región, Costa Rica podemos hablar de diferentes documentos de identificación. Sin embargo, ¿cuáles son aquellos que se utilizan mayormente? La cédula de identificación nacional. Este es el documento de identificación que tenemos todos los costarricenses, ya sea por nacimiento o por naturalización, el cual se nos asigna desde el momento en el que nacemos. Y lo más importante, que es la diferencia que ha sido todo el tema con Guatemala,
es que este se activa, si queremos llamarlo de alguna manera, en la administración tributaria hasta el tanto se realicen actividades lucrativas. Más adelante les enseñaré un ejemplo de cómo una persona X está inscrita en el padrón costarricense, en el Tribunal Supremo de Elecciones, para que puedan identificar ese número de cédula de identidad y cómo se muestra en la administración tributaria de forma inactiva, pues no realiza ningún tipo de actividad lucrativa. Luego tenemos el NITE. Sin embargo, acá el NITE es el número de identificación tributaria especial que se asigna a las personas físicas extranjeras que realicen algún tipo de actividad lucrativa y necesitan realizar algún tipo de gestión específica para efectos tributarios. Este se solicita mediante un formulario llamado D140, que es un registro único tributario. Y luego tenemos las cédulas jurídicas que se asignan a las personas jurídicas y al igual que la cédula de identificación nacional, esta cédula jurídica no implica el pago de impuestos. Nada más, si una entidad jurídica empieza a realizar algún tipo de actividad lucrativa, pues ahí sí tiene la obligación y el deber de inscribirse ante Hacienda y por ende se generará la obligación de pagos de impuestos. Entonces, esto es un resumen de lo que les he venido comentando. ¿Qué es lo más importante? Aquí en Costa Rica, tanto a las personas nacionales con cédula de identidad como a las personas físicas, mantenemos un mismo número que es utilizado para efectos de todos los trámites requeridos como para trámites de Hacienda. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Tanto para personas físicas como para jurídicas, se asignan 2 dígitos verificadores que corresponden a la actividad económica o su condición al final del documento de identidad. De nuevo, nuestra cédula de identidad o el número de identificación para las cédulas jurídicas no implica el pago de impuestos. Acá es el ejemplo que les comentaba. Como pueden ver, acá tenemos una persona natural que tiene un número de identificación que se le asigna en su padrón una vez que nace. Y como pueden ver, es un número que termina en 7. Luego, si nos vamos a la consulta tributaria, esta misma persona aparece en los sistemas, es correcto. Sin embargo, tiene 2 números al final, un 0 y un 5, que son números de códigos verificadores de Hacienda. Sin embargo, esto no implica el pago de ningún impuesto. Como pueden ver, dice no inscrito y no tiene ningún tipo de obligación tributaria. Entonces, ¿cuál era nuestra intención con esta participación? Comentarles la situación de Costa Rica. Es decir, acá en Costa Rica, si bien tenemos el mismo número de identificación tributaria en las cédulas jurídicas y en las cédulas de identificación nacional, este no implica pago de impuestos. El pago de impuestos se generará una vez que se inicien operaciones productivas o generación de algún tipo de lucro. Y esto es todo por parte de la participación de Costa Rica. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, María Paula. Y bueno, y ahora para cerrar la ronda de expositores, finalizamos con los inputs desde Panamá a través de Eduardo Montúfar, socio de MGI Montúfar y Asociados en este país. Eduardo, adelante. Muy buenos días a todos. Permítanme para compartirles la pantalla y poderle hacer la presentación que tenemos planificado. En la República de Panamá existen 2 números para identificar a las personas naturales y a las personas jurídicas. Desde el momento que la persona nace en Panamá, igual que en varios otros países de Centroamérica, como hemos estado viendo hasta el momento, se le asigna un número de identidad personal. Y a las personas jurídicas también, cuando se registran o se crean, se le asigna un número. La persona, tanto natural o jurídica, cuando desea iniciar las operaciones comerciales o tiene que realizar algún tipo de transacción comercial, debe registrarse ante la Dirección General de Ingresos. En ese momento se llenan
unos formularios y se le da de alta a la institución. Mientras no estén las personas naturales o jurídicas en la obligación de estar registrados debido a una actividad económica lucrativa de que estén llevando en el país, no es necesario estar registrado en la Dirección General de Ingresos. Una vez de que la persona entra en esa obligación, debe entonces registrarse, tanto jurídica como a título de persona natural, y la institución le creará lo que se llama el RUC, que es el Registro Único de Contribuyente. Este número es lo que la identifica para todos los trámites ante la institución. Para poder hacer transacciones con la Dirección General de Ingresos, aparte de estar inscrito y tener un RUC, se necesita también tener un NIT. El NIT es el número de identificación tributario y su función es la de ser la clave secreta que tienen las personas para poder entrar a la plataforma de la Dirección General de Ingresos y tramitar todo aquello que sea necesario con la institución. En Panamá, la cédula de identidad personal y a la vez el número de registro de las sociedades, de las personas jurídicas, es un número público. Este es de libre conocimiento y es necesario para identificar a la persona cuando está haciendo todo tipo de transacciones a nivel comercial, particular, gubernamental, y es una forma en la que el Estado y los organismos públicos y privados sirven para identificarse a nivel de contrato. El que siempre debe mantenerse en privado es el NIT, ya que este es la clave que le permitiría a cualquier persona que lo tuviera poder entrar a la cuenta individual que mantienen en la Dirección General de Ingresos y conocer toda la información privada de que pudieran tener o hasta presentar formularios fraudulentamente en el caso de que así fuera. Para ser un poquito más específico, el RUC, que es el creado en el caso de las personas jurídicas por la Dirección General de Ingresos, nace cuando se constituye una sociedad o una persona jurídica ante el registro público. En el registro público se le asignará un número y este número es el que siempre va a identificar a la empresa o a la persona jurídica y va a ser igual al que se le vaya a dar en el RUC en la Dirección General de Ingresos. En cambio, en las personas naturales, la cédula de identidad personal es dada por el Tribunal Electoral. Esta legislación relacionado al RUC, que es el Registro Único de Contribuyentes, data desde 1976 en Panamá, o sea que vamos como para 49 años con esta reglamentación aquí en Panamá y es bueno recalcar, igual que en otras jurisdicciones del área centroamericana ha ocurrido, que el hecho de tener un número de registro ante el registro público o una cédula de identidad personal que uno la tiene desde el nacimiento, no da o crea la obligación de tributar o estar en algún tipo de cumplimiento con el Estado. Es más, la legislación panameña permite que una sociedad o una personería jurídica creada pueda llevar a cabo transacciones y operaciones fuera de Panamá sin estar registrada en la Dirección General de Ingresos porque su domicilio físico o legal no está en el territorio panameño, que esa es una ventaja bastante importante sobre la constitución de las sociedades panameñas. Al momento de que la persona natural desea inscribirse,
solo debe aportar una copia de su cédula de identidad personal y completar el formulario de inscripción que lo puede encontrar en línea. En el caso de las personas jurídicas, solamente se debe llevar una copia de inscripción en el registro público, la cédula del representante legal y el formulario de inscripción que lo podrán encontrar en la plataforma de la Dirección General de Ingresos y subir toda esta información. La inscripción es casi automática. En cuestión de un día se le estará dando de regreso toda la información necesaria al contribuyente. Creo que con esto puedo haber dado una idea bastante amplia de cómo funciona la identificación del contribuyente ante la Dirección General de Ingresos y cuando no está en la obligación de registrarse. Con esto creo que termino mi presentación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan sobre cómo aplicaría esto aquí en la República de Panamá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y de esta forma entonces terminamos las presentaciones de nuestros expositores. Vamos a tener ahora unos minutos para responder algunas de las consultas que nos han llegado. Gracias a todos los asistentes por sus mensajes de felicitación para los expositores, en primer lugar, y luego por compartirnos sus dudas. Para no extendernos mucho más en el tiempo, vamos a responder una pregunta por país. Entonces, si les parece, las voy compartiendo. En primer lugar, para El Salvador, para José David Avelar. Quisiera saber en El Salvador si en algún momento se ha evaluado unir el NIT con el DUI. ¿Se consideraría esto una herramienta efectiva para reducir la evasión fiscal o más bien podría generar resistencia por parte de la población? José David, adelante. Bueno, efectivamente de eso se trata la reforma que ha habido, en la cual el NIT es sustituido por el DUI. Si bien esto le da más fortaleza a la administración tributaria, digamos que no altera de manera significativa, pero sí para efecto de ir unificando un número para todo uso en público. Lo que sí es cierto es que la administración tributaria se ha venido fortaleciendo con la cantidad de data que está obteniendo de parte de los particulares. Estamos cerrando el ciclo de implementación de la facturación electrónica. Hoy se sube toda la data en cada declaración y a partir de ahí tiene información de inscritos, no inscritos, operaciones y tiene más, digamos, potencial por la data que está administrando y hacer una mejor gestión. Actualmente, si alguien vende, por ejemplo, un inmueble, le mandan un mensaje de enero a marzo, mira, has vendido un inmueble, que no se te olvide declarar la ganancia de capital. O sea, el mensaje ya sabemos que lo hiciste, por favor paga el impuesto correspondiente, ¿verdad? Más que todo por esa data es que estamos viendo más fortaleza por parte de la administración tributaria. Muy bien, David, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Héctor Pineda en Honduras. Si llegara a implementarse la integración entre el RTN y el número de identidad personal, ¿existe evidencia de que esto podría facilitar el cumplimiento, voluntario de las obligaciones fiscales? Es que la implementación ya está, como explicamos, desde 2003, ese cambio se hizo a raíz de que anteriormente existía una combinación de letras y números que se llamaba alfanumérico. A partir de 2013 se está utilizando el Documento Nacional de Identificación de las Personas, el DNI, ¿verdad? Ya como Registro Tributario Nacional o como NIC, como lo conocen en otros países. Esto viene a eficientar, como lo explicamos, mucho más las transacciones fiscales, a tal forma de que existe una uniformidad en todas las operaciones que se hagan a nivel bancario, comercial, estatal. De eso facilita muchas cosas en este sentido. Muy bien, Héctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Cornelio Porras en Nicaragua. Me pregunto si en Nicaragua, de llegar a unificarse el RUC con la cédula de identidad, ¿no existiría un riesgo de que personas que trabajan en la informalidad o zonas rurales queden fuera del sistema por desconfianza o falta de acceso?
Adelante, Cornelio, gracias. Sí, bueno, yo creo que un aspecto muy fundamental es la parte contributiva que debemos de tener los ciudadanos y obviamente pues los nicaragüenses. En la parte rural se ha hecho muy un poco complicada, ¿no? La, eh, Posiblemente la contribución tributaria de las actividades. Sin embargo, cada eh, instancia o digamos la representación o la administración de renta, ¿verdad? Que son parte de la Dirección General de Ingresos, que están en todos los departamentos y comarcas, pues desarrollan las actividades para que las personas se puedan inscribir al desarrollar actividades mercantiles. Hay personas que se dedican, por ejemplo, a comprar leche para generar queso, sí, productos artesanales, ¿verdad? O siembros para vender frutas, etcétera. Y en la medida en que las administraciones de renta hagan conciencia y trabajen, visiten, porque en las comunidades hay que llegar a identificar, pues se pueden integrar. En la medida en que tal vez no haya un trabajo un poco más a fondo, pues obviamente va a existir personas que quizás no están tributando a pesar de hacer actividades comerciales, aunque sean a una escala menor, pero siempre está latente pues la parte voluntaria de presentarnos ante las autoridades fiscales, ante las administraciones de rentas departamentales, para poder ser contribuyente, pues y contribuir con los impuestos a nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cornelio. Ahora la siguiente pregunta es para María Paula en Costa Rica. Dice así, considerando que la cédula ya es parte importante de los procesos tributarios, ¿cómo ha sido la experiencia en cuanto a la aceptación de los contribuyentes y qué impacto ha tenido en la recaudación? Gracias por la pregunta. Vamos a ver, acá en Costa Rica el tema de la cédula no ha sido ni siquiera un tema, porque como les comentaba en la presentación, nosotros nacimos con este documento de identidad, entonces cuando queremos iniciar actividades lucrativas, ya sea como persona física o las sociedades jurídicas, una vez que se constituye y demás, ni siquiera tiene que ser un tema. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a ello. Ya nosotros sabemos que cuando vamos a iniciar actividades lucrativas, pues tenemos el deber de proceder e inscribirnos ante la administración tributaria y ahí se genera la obligación de pagar impuestos y por ende inicia todo el proceso recaudatorio de la administración tributaria. Entonces, tal vez por esta parte en nuestro país no tiene ninguna implicación negativa tener un mismo número de identificación con los dos códigos de diferenciadores que les indicaba al puro final de los documentos de identidad, pues siempre entendemos que la generación de impuestos estará ligada a la actividad lucrativa que se realice y su debida inscripción. Perfecto, María Paula, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Eduardo Montúfar en Panamá. Si en algún momento se llegara a integrar el RUC con la cédula de identidad, ¿crees que podría mejorar la eficiencia fiscal sin afectar la seguridad y privacidad de los contribuyentes? Creo que no va a ocurrir nunca esa situación en Panamá. Primero que todo, la cédula de identidad personal únicamente la pueden tener las personas naturales y el número de registro solamente lo pueden tener las personas jurídicas. Y cuando ellas se inscriben ante la Dirección General de Ingresos, ya que nace una obligación de comenzar a tributar, entonces obtienen el RUC, que es el Registro Único de Contribuyente. Y este RUC siempre va a ser igual a la cédula de identidad personal y siempre va a ser igual al número de registro empresarial que tiene la empresa ante el registro público de la República de Panamá. Así que en ese sentido no va a haber ningún problema que consideramos de que afecte la recaudación. Muchas gracias, Eduardo. Y la última pregunta entonces para Oscar Chile Monroy en Guatemala. ¿Cómo controlará la SAT los ingresos no reportados, especialmente en cuentas bancarias, contratos privados de arrendamiento y comercio informal, considerando la nueva fiscalización con el QI? Adelante, Oscar, muchas gracias.
Tienes el micrófono apagado. Gracias, gracias. Considero que esa pregunta va más para un funcionario de la SAT porque para ver qué planes tiene para controlar esos ingresos. Pero viendo nuestra perspectiva, que desde el punto de vista de las operaciones que resulten afectas a impuestos, todas las operaciones bancarias seguirán siendo secretas. Básicamente eso. O sea, la SAT, la única forma de controlar eso es detectar que una persona realiza actividades lucrativas, que no aparece en declaraciones y le resulta la duda razonable desde el punto de vista tributario y solicitará una orden a juez competente para que el banco revele la información de esa persona. Hasta ahí ya estaría comparando los hechos generadores. Eso podría ser. Estimados amigos, yo aprovecho para hacer un resumen. Si nos dimos cuenta, prácticamente Guatemala es el último país del área, yo pensé que era el primero, estaba equivocado, de adoptar el Código Único de Identificación como número de identificación tributaria. Salvador ya lo hizo, Honduras ya lo hizo, Nicaragua ya lo hizo, Costa Rica ya lo hizo, Panamá ya lo hizo. O sea, eso es el tema que estamos viendo aquí. Y no ha habido, pues, algún tema de complicación o resistencia a este tema. Lo que pasa es que en Guatemala es posible que estamos viviendo en un momento político un poco diferente, es que este tema vino a crear, digamos, mucha discusión, pero ya está operando y me atrevo a decirles que posiblemente en muchos otros países de Latinoamérica, como documento único de identificación. Aquí todos estamos confirmando y nuestras exposiciones fueron que el número de identidad personal es el número de identificación tributaria en cada uno de los países de Centroamérica. Básicamente eso. Entonces tomemos nota de esa situación que prácticamente estamos en lo último y lo que explicó Eduardo de Panamá, que el NIT es secreto, pero ese NIT, así le llaman Panamá, pero en nuestro caso es la contraseña que cada usuario tiene en su agencia virtual. O sea, yo tengo el NIT, que es 1345, que es mi DPI o mi CUI, y eso cualquier persona puede bajar mi registro tributario unificado, aquí es público, pero allí en el registro tributario unificado no aparecen datos sensibles, no aparecen mis ingresos, solo datos generales. Esperemos que siga así. Pero si yo quiero obtener qué declaraciones he hecho, cuáles omisos tengo, etcétera, ninguna persona lo puede ver, a no ser que tenga mi contraseña, que es intransferible y es secreto. Esa contraseña es lo que se llama en Panamá NIT, pero no es otro, no vayan a confundirlo, que Panamá no está usando el código personal como número de identificación tributaria. Ya lo tenemos todos los países de Centroamérica. Aprovecho para agradecer en nombre de los colegas esta valiosa participación y esperamos, amigos guatemaltecos, que nos hayamos quedado ya informados de este proceso que no es único en el país, es prácticamente mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Simplemente agregar que, por supuesto, quien tiene más consultas o precisa asesoramiento en los países de Centroamérica, de Latinoamérica o del mundo, puede visitar la web de MGI Worldwide y ahí encontrará a todos nuestros representantes y sus datos de contacto. Simplemente agradecer una vez más a todos los expositores por su tiempo y por compartirnos los conocimientos expertos, y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Entonces, hasta la próxima. Buen día. Gracias por su amable participación y preferencia. Recuerde que su factura electrónica estará llegando al correo indicado en el formulario de inscripción. Para nuestra firma, MGI, Chile Monroy y Asociados, ha sido un verdadero gusto contar con su asistencia. Hasta la próxima.